Good morning, English Activities Project 2, Week 2. Topic Present Continuous Tense. 1. Find the Spanish meaning of the following verbs. Buy, clean, drive, read, write, run, skate, sleep, speak, swim, talk, work. Grammar Tips. Estoy enviando un video donde explico la gramática del Present Continuous. Es muy importante que ustedes observen el video para que puedan desarrollar las actividades de esta semana. 2. Fill in the blanks with am, is, or are to form present continuous tense. Van a completar con el verbo to be, am, is, or are, dependiendo del sujeto para formar oraciones en presente continuo. Del lado derecho observamos un cuadro de time expressions, que son las expresiones que utilizamos en el presente continuo, que son now, right now, at the moment. Now, que significa ahora, right now, ahorita, at the moment, en el momento. 3. Make present continuous tense use the verbs in parentheses. Examples, he is sleeping in his bedroom. En este ejercicio vamos a hacer oraciones en presente continuo, es decir, usted va a utilizar el verbo to be más el verbo y le va a agregar ing según el sujeto. Por ejemplo, we. Aquí con we, ¿qué va? We are cooking. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que fijarse en el sujeto para poder hacer la oración. Pueden guiarse aquí con el cuadro que estoy compartiendo. 4. What are they doing? Look at the pictures and color the correct sentences. En esta figura observamos a varias personas con su nombre, por ejemplo, Sara, Kevin, Will, Adela, entre otros. Cada uno de ellos está haciendo una actividad en particular y vamos a colorear las que están correctas, ¿sí? Adam and Susan are swimming. ¿Ya? Entonces buscan Adam and Susan y van a corroborar que sea la información correcta. ¿Sí? Van a pintar. Hay opción A y B, una de ellas es la correcta. La última ya está desarrollada. Paul is buying postcards. Buscamos a Paul y sí, está correcta esta oración, está comprando tarjetas postales. 5. Look at the picture and write present continuous tense using the following phrase. Vamos a observar la imagen nuevamente y va a hacer oraciones en presente continuo utilizando las siguientes frases. Listen to music, play the guitar, talk on the phone, ride a bike, watch TV. La última frase ya está utilizada. Entonces, para hacer esta actividad, recuerde que se necesita el verbo, el sujeto, el verbo to be, le va a agregar ing al verbo y el complemento. Listen to music. La primera es listen to music. Va a buscar en la imagen who is listening. ¿Quién está escuchando música? Entonces aquí está John. Entonces la primera oración sería John is listening to music.